Buenas tardes a todos, mi nombre es Harold Somerville, soy oncólogo clínico en la ciudad de La Rioja. En primer lugar, quería agradecer a la comitiva organizadora por haberme invitado a participar de estas charlas de genitourinario. En este caso, yo les voy a hablar de cáncer de pene, la clase va a quedar grabada y ustedes van a, después de que se emita la grabación, yo voy a estar conectado en vivo para poder contestarles sus preguntas en vivo. Así que yo ahora voy a compartir la pantalla para que podamos empezar la charla. Bueno, a mí Tomás puntualmente me pidió que hable de cáncer de pene. Y en esta charla de cáncer de pene, puntualmente me pidió cómo estudiar y cómo tratar a estos pacientes. O sea, ¿qué harían ustedes si les llega un paciente con cáncer de pene en la práctica clínica? Eh, Vamos a ver en la agenda de hoy qué es el cáncer de pene, algo de epidemiología, factores de riesgo, porque son muy importantes dentro de ellos el HPV, del cual les vamos a hablar un ratito. Vamos a hablar dos palabras de biología molecular para centrarnos puntualmente en cómo deberíamos nosotros estudiar a estos pacientes con cáncer de pene, qué le pedimos, qué es lo que hacemos primero y después, para, por último, centrarnos en lo que es el tratamiento de la patología, eh, para finalizar con algunas conclusiones y previo a esto, los avances que tenemos en el tratamiento con cáncer de pene. Bueno, si tenemos que definir cáncer de pene, nosotros te vamos a decir que se define como un proceso proliferativo y desordenado de las células epiteliales escamosas del pene y que se desarrolla más frecuentemente por debajo de la piel del glande. Y cuando nosotros vemos la distribución anatómica del cáncer de pene, vemos que el 50% de los casos, casi el 50%, se localiza en glande, un 21% de los casos en el prepucio, un 16% en el surco balano prepucial, 8% solamente en el cuerpo y 7% en el resto de los lugares. Epidemiológicamente, el tumor de pene es un tumor raro. Fíjense en que representa menos del 1% de todos los tumores sólidos y que la incidencia máxima está entre la sexta y séptima década de la vida, pero nosotros podemos encontrarlo, podemos empezar a verlo a partir de la quinta década de la vida. Por supuesto que su incidencia es mayor en países en vías de desarrollo, como es África, Sudamérica y Asia, y menos frecuentemente en Estados Unidos y Europa, que son países desarrollados. Fíjense en la incidencia de nuevos casos, casi 38.000 nuevos casos por año y con una mortalidad de casi 14.000 muertes por año. Si vamos a la epidemiología de la incidencia en Argentina, tenemos algunos números que llegan a 4,1 cada 100.000 habitantes, y si vemos en nuestro país vecino, Brasil, esta incidencia se duplica, 8,3 cada 100.000 habitantes. Pero recuerden que es una patología poco frecuente, y como patología poco frecuente, vamos a ver que tenemos varios problemas en lo que es la determinación de tratamientos. Dentro de los factores de riesgo que uno ve o uno evalúa es la edad, pero fíjense en que la edad por sí sola no es un factor de riesgo crucial si no hay otros factores asociados, como por ejemplo la fimosis. Casi un 50% de los pacientes con cáncer de pene tiene historia de fimosis. ¿Y a qué se debe esto? A que se forma debajo, o sea, con el tema de la fimosis, se forma el Corynebacterium smegmatis, el cual transforma el esmegma en esteroles que son altamente cancerígenos. Por eso la higiene juega un rol fundamental, y el tema de la circuncisión, que parece ser un evento para la prevención del cáncer de pene, no se desarrolla en donde se debería de desarrollar. El tabaquismo de por sí solo tampoco es un factor de riesgo, pero
viendo los pacientes con cáncer de pene, hay un 2,4 veces mayor riesgo de padecer cáncer de pene en aquellos pacientes que fuman. Uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer de pene es el HPV. Hay más de 100 serotipos de HPV, pero solamente 4 son los altamente cancerígenos y en este caso son el 16, el 18, el 31 y el 33. Es uno de los vías, uno de los mecanismos por el cual se produce el cáncer de pene y el otro es, el otro 50% de los casos hay historias de inflamación crónica, generalmente asociados a, digamos, la inflamación crónica y la irritación son condiciones para la aparición de carcinomas epidermoides, como dijimos, en el 50% de los pacientes. Y estos pacientes, en algún momento que tienen cáncer de pene, presentaron algún trastorno, como por ejemplo una balanitis. Radiación ultravioleta y cáncer cervicuterino en la pareja están descriptos, pero son mucho menos frecuentes. Vamos a hablar ahora puntualmente del HPV. Vamos a hablar un ratito del HPV. ¿Por qué? Porque el HPV es un factor de riesgo muy importante para el cáncer de pene y porque patogénicamente los pacientes HPV tienen un mecanismo de carcinogénesis distinto a los pacientes HPV negativos. El 50% de los pacientes que tiene cáncer de pene son HPV positivos. Y fíjense en este gráfico que encontramos que los pacientes HPV negativo tienen un riesgo de muerte de casi 1,5 veces mayor con respecto a los HPV positivos. Entonces, a los HPV positivos les va mejor, entonces podríamos decir o podríamos pensar que el HPV es un factor pronóstico. Cuando vemos la epidemiología puntual del HPV, encontramos que el HPV es positivo en el 80% de las neoplasias intraepiteliales y es positivo, como dijimos recién, en el 50% de los pacientes con cáncer de pene y el subtipo más frecuente es el HPV 16, que se ve casi en el 70% de los pacientes. Como les dije recién, no los voy a aburrir con esto, simplemente que ustedes sepan que la carcinogénesis de los pacientes HPV positivo es distinta a los pacientes HPV negativos. Aquí, a partir de una célula normal, una vez que se integra el virus a la célula, principalmente activa E6, que inhibe el P53, E7, que termina produciendo RB, que lo que van a terminar haciendo es liberando factores de transcripción, EIF y aumento de la proteína P16. Ahora, si nosotros vemos la carcinogénesis de los HPV negativos, como les dije recién, que es totalmente distinta, principalmente a partir de una célula normal, se ve que a través de el tabaquismo o el PUVA se produce un daño del ADN con las famosas neoplasias intraepiteliales y el sucesivo tiempo el paso a carcinoma invasor de pene a través de principalmente mutaciones eh, de riesgos mutagénicos. Inclusive es tan importante esto de que la patogénesis o la carcinogénesis de los pacientes HPV positivo es distinta que el HPV negativo, que la Organización Mundial de la Salud en el año 2022 dividió a los pacientes en HPV asociados y HPV independientes. Y los pacientes HPV asociados podían tener un patrón P16 positivo. Esto lo evaluaban mediante hibridación in situ o mediante PCR. Y si ven en el gráfico de abajo, las guías europeas tienen una fuerte recomendación de que cualquier paciente que tiene cáncer de pene debería evaluarse, el anatomopatólogo debería evaluar si está asociado o es independiente del HPV, justamente por este factor pronóstico que tenemos en cuenta. Ahora, si realmente tiene un factor pronóstico, lo que nosotros tenemos que evaluar y podemos ver en realidad es que hay varias cortes que
evalúan que los pacientes HPV positivo les va mejor que a los pacientes HPV negativo. Fíjense en un hazard ratio de 0,2 en estos dos estudios igualmente, a pesar de que los pacientes tenían igual número de ganglios linfáticos, pero fíjense en que el grado histológico 3 en ambos estudios era el doble con respecto a los HPV negativos. A pesar de ser tumores más desdiferenciados, a los pacientes les iba mejor cuando eran HPV positivos. El tercer estudio, este estudio chino con colaboración de Muffitt, inclusive propone que a la clasificación estándar que nosotros tenemos del TNM deberíamos agregarle el HPV justamente y el número de ganglios linfáticos N2 y N3 porque mejora la precisión pronóstica que tienen estos pacientes según el estadio. Si les va mejor, evidentemente es porque los tratamientos deberían ser distintos. A los pacientes con radioterapia o con quimioterapia deberían tener mayor sensibilidad. Y si vemos estos dos estudios, si bien son dos estudios retrospectivos, uno evaluando sobrevida global, el primero, y el segundo estudio, el de Muffitt, también retrospectivo con recurrencia loco-regional, les va mejor a los pacientes HPV positivos. Fíjense en hazard ratio de 0,2 en ambos dos estudios. El tercer estudio, un estudio de quimio-radioterapia asociada o no, perdón, de radioterapia asociado o no a tesolizumab, también les dio positivo en cuanto a el factor predictivo del HPV, a pesar de que, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante de este estudio fue negativo en cuanto a su endpoint primario. Y por último, el cuarto estudio con quimio-radioterapia definitivo en cáncer de pene, contrariamente a lo que se publicó en los otros estudios retrospectivos, este estudio es prospectivo, el HPV no fue un factor predictivo. Ahora, viendo la quimiosensibilidad y el HPV, encontramos este metaanálisis de 10 estudios clínicos. Un solo estudio es prospectivo, el resto son todos retrospectivos. El único estudio prospectivo es el estudio de Pagliaro, 30 pacientes con TIP. Trató de evaluar si había algún factor pronóstico en cuanto a la quimiosensibilidad del HPV y fíjense que ninguno de los estudios, perdón, ninguno de los estudios fue, digamos, pronóstico el HPV. Entonces, debido a esto, este factor pronóstico es que hoy en día hay ensayos clínicos en curso para lo que es vacunas terapéuticas contra el HPV y terapias dirigidas contra el HPV, que están en curso y todavía no tenemos los resultados. No todo es HPV solo, sino también en ASCO 2023 lo que hicieron digamos, varios equipos de investigaciones, secuenciaron a los pacientes con cáncer de pene mediante NGS para evaluar qué tipo de mutaciones tenían y lo que encontraron es que los pacientes HPV negativos tenían más supresores tumorales como TP53, CDK, N2A y TER. En cambio, los pacientes HPV positivos tenían mutaciones más dispersas y genes potencialmente accionables como es NOTCH1, EGFR, PI3K, etcétera. Entonces, esto más ciclo celular, esto más target potenciales. También en ASCO 2023 se presentó esto, que no los quiero marear ni nada por el estilo, pero es un estudio muy importante donde lo que se evaluó era eh, comparar el impacto del TMB con la expresión del PDL1 y el estado microsatelital, y también evaluar el TMB como un predictor de respuesta basado en terapia inmune. Este estudio presentado por Andrea Necchi encontró que de los 397 pacientes con cáncer de pene, todos con enfermedad metastásica y o recurrencia local no quirúrgico,
el 54% tenía alteraciones TP53, el 44% promotor TER, 42% CDKN2A, 22% PI3K y 17% Notch1. Fueron el top de las alteraciones más frecuentemente encontradas. Fíjense, cuando uno ve el mapa mutacional a la izquierda, está bien diferenciado en naranja lo que es el HPV negativo y en verde celeste lo que es el HPV positivo. Los resultados de este estudio, de estos 397 casos, según el TMB, el 85.4% tuvo TMB bajo, el 10% un TMB intermedio y solamente el 4,5% un TMB alto. Que a diferencia de otros modelos tumorales, el TMB en cáncer de pene, el punto de corte es 30. Y esto es lo discutido, o sea, cuando uno tiene un TMB más de 30 es realmente alto, siendo que en otros modelos tumorales el punto de corte del TMB es 10. En estos 4,5% de los pacientes que tuvieron el TMB alto, lo que más encontraron, las mutaciones más frecuentemente encontradas, era la KMT2D y el PI3K. El mismo estudio también, mediante un método computacional validado, informó que el 6,5% de las alteraciones genéticas era de naturaleza germinal e incluían el CHEK2, el BRCA2, ATM, PMS2 y el PTEN. Ellos concluyen en que la evaluación para el cáncer de pene avanzado metastásico mediante un perfil genómico completo según el TMB revelaba dos categorías muy distintas de cáncer de pene y que había que tenerlo muy en cuenta, que cerca del 15% de los pacientes dotados con TMB alto presentan características y biología especial, que tener HPV positivo, TMB alto y PI3K mutado con potencialmente KMT2D presentan distintos subgrupos de cáncer de pene y que estas alteraciones, como vamos a ver un poquito más adelante, son dignas de estudios clínicos, que hay menos frecuentes alteraciones germinales, que también pueden ser incluidas para estudios básquet, y que una prueba genómica completa permite identificar a una pequeña fracción, como dijimos recién, el 6,5% de los pacientes, para ser considerado para un testeo de la línea germinal y para el asesoramiento genético. Saliendo de todo esto que es la parte epidemiológica, el HPV y la parte mutacional, y yendo más a lo práctico, es evaluar de cómo estudiamos a estos pacientes, cómo se presentan clínicamente estos pacientes. Recordar un par de puntos muy importantes. Primero, el cáncer de pene es una enfermedad infrecuente. Segundo, los hombres tenemos el problema de que cuando tenemos algún tipo de lesión, sobre todo en genitales, somos bastante complejos para ir al médico y podemos demorar este diagnóstico. Y cuando vamos al médico y no demoramos el diagnóstico, el médico, al ser una patología poco frecuente, subdiagnostica este tipo de patologías y lo confunde con micosis o con otro tipo de patologías, dando generalmente tratamientos erróneos y, bueno, por último, haciendo el diagnóstico definitivo, pero demoramos en todo esto. Entonces, recordar que esto puede aparecer, la mayoría de las veces aparece en el glande, puede presentarse como máculas o puede presentarse como pápulas, pueden ser eritematosos o pueden ser superficiales, generalmente indoloros. O el paciente también se puede presentar con adenopatías o inclusive el paciente, si ya consulta muy tarde, se puede presentar como si tuviera signos de enfermedad metastásica. Lo más importante en cómo estudiar este tipo de pacientes es saber el T del paciente. Entonces, el conocimiento de la profundidad y la extensión del tumor primario, como el compromiso inguinal, son prioritarios para la estadificación y para cualquier cirugía que vayamos a hacer. No es lo mismo tener o no es lo mismo programar un paciente que tiene un tumor superficial con ganglios clínicamente negativos a un paciente que tiene un tumor que es un T3
N1. Entonces, esa diferencia en cuanto a cómo vamos a manejar este tipo de pacientes es totalmente distinta y aquí es donde uno tiene que valorar el trabajo multidisciplinario. La estadificación o los estudios, ustedes lo conocen, tenemos que pedir radiografía de tórax, en el caso que no sospechemos compromiso de distancia, pero la mayoría de las veces uno solicita una tomografía, ¿sí? Una para la estadificación de tórax y abdomen por lo menos, y por supuesto una resonancia magnética del pene o ecografía versus ecografía para distinguir lo que es T2 de T3 y T3 de T4. Por supuesto que la evaluación de los ganglios inguinales, como vamos a ver en un ratito, es una parte fundamental en la estadificación de estos pacientes. Cuando el PET glucosa, el PET-TAC, se puede utilizar o se puede considerar, sobre todo cuando uno tiene sospecha de compromiso ganglionar, nos puede ayudar a lo que es el diagnóstico, la estadificación diagnóstica, y por supuesto que nosotros, ante la sospecha, que ya vamos a ver los casos puntualmente en donde se plantea todo, la punción con aguja fina es lo que nos va a definir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer con una sensibilidad del 71% y una especificidad de cercana al 100%. Pero esto es lo que normalmente pedimos. Recuerden que no hay ningún tipo de marcador tumoral en el cáncer de pene como es en próstata, por ejemplo, que nos ayuda bastante el PSA. La estadificación del TNM también la conocen todos, no voy a demorar mucho acá. Lo que sí voy a hacer, digamos, práctico en esto de que a partir del estadio 2A, o sea, a partir de T1B, nosotros empezamos a ser un poco más incisivos con el tema del diagnóstico y la estadificación diagnóstica, porque a partir del T1B justamente hay una probabilidad de metástasis de entre un 20 o 30% que también la vamos a ganglionar, estamos hablando de que las vamos a ver un poquitito más adelante cuando veamos el tema de ganglios. Sin lugar a dudas, el factor pronóstico más importante para la supervivencia es la presencia y la extensión de las metástasis ganglionares. Fíjense en cómo cambia la sobrevida global a 5 años en los pacientes N0, que es del 95%, a N1 baja a un 80%, N2 65% y llegando a N3 a un 35%, y ni hablar cuando hay metástasis a distancia, que la sobrevida global en estos casos cae a un 16%. ¿Cómo se disemina el cáncer de pene o cuál es el patrón de diseminación que tenemos? Fíjense en que la mayoría de las veces el carcinoma de pene metastatiza por vía linfática primero, ¿sí? Esto es en el 99% de los casos, y siempre primero lo hace a nivel inguinofemoral. Primero superficial, luego profundo. En tercer lugar va recién a los ganglios linfáticos pélvicos y por último a distancia. Esto es lo normal que sucede en el 99% de los casos. Fíjense en que no existe un drenaje directo a los ganglios linfáticos pélvicos, por ende, el tumor de pene no puede tener metástasis pelvianas sin que antes tenga metástasis inguinales. Cuando encontramos metástasis retroperitoneales, nosotros ya sabemos que estamos ante una enfermedad sistémica y por supuesto que es extremadamente raro encontrar metástasis a distancia sin enfermedad ganglionar. Cuando hace diseminación por vía hematógena, el primer lugar donde uno lo debería de buscar es el pulmón, luego el hígado, el cerebro y por último el hueso. Bueno, el tema de ganglios linfáticos es de un manejo multidisciplinario que ustedes ante cualquier paciente con cáncer de pene deberían hacer una reunión entre lo que es el urólogo, el anatomopatólogo, el imagenólogo y el oncólogo, principalmente estos cuatro pilares, porque acá es donde nosotros evaluamos qué hacemos con los pacientes que no tienen clínicamente ganglios palpables, qué hacemos con aquellos pacientes que sí tienen ganglios palpables, porque aquí están el inicio de cualquier tratamiento y es donde nosotros no podemos errarles. Si nosotros no tenemos una masa palpable inguinal y el paciente es de bajo riesgo, o sea, un TIS, un TA o un T1A, podemos hacer vigilancia de esos ganglios linfáticos. No podríamos no hacer absolutamente nada.
Pero fíjense en que cuando hay un riesgo intermedio alto, o sea, un T1B, que es lo que yo les decía antes, que acá cambia drásticamente, o un T2 o mayor, uno debería de hacer de una punción aguja fina, y si esa punción con aguja fina es positiva, por supuesto que va a ir a la linfadenectomía. El tema es que muchas veces nosotros no tenemos lo que se debería hacer, que es un ganglio centinela. Y está esta famosa linfadenectomía inguinal modificada, profiláctica, como dice ahí entre comillas, que nos va a permitir identificar a las micrometástasis, aclaro ahí, no es estándar, en ausencia del acceso al ganglio centinela. Fíjense en este cuadrito que sale acá abajo, donde el riesgo de metástasis oculta en pacientes que son clínicamente N0, 80% de los pacientes son clínicamente N0 al diagnóstico, llega a un 10 y 20%. Fíjense en cuando tiene, según esto es de las guías europeas, cuando tiene un buen riesgo de un 0 a un 2%, riesgo intermedio 6 a 9 y en alto riesgo, o sea, T1B o más, un 22 a un 30% de metástasis ocultas en pacientes que son eh, clínicamente N0. Ahora, ¿qué hacemos con los ganglios linfáticos que no están palpables? Bueno, lo dejamos en vigilancia a quienes dijimos, aquellos pacientes que tienen bajo riesgo. Pero fíjense en esto, este detalle que no es menor, que los pacientes que a uno le reseca las metástasis ocultas en teoría o hace la linfadenectomía temprana versus cuando los ganglios son clínicamente positivos, hay una diferencia en control de los pacientes, ¿sí? En sobrevida libre de enfermedad, del 84% versus un 35% a 3 años. Muy, muy importante esta diferencia. Un poquito más adelante vamos a hacer referencia a en qué momento hacer esta resección de los ganglios linfáticos. Ahora, cambiamos el panorama, vamos a aquellos pacientes con adenopatías clínicamente positivas, o sea, uni o bilaterales, o sea, N2 o N3. Si el paciente tiene un bajo riesgo, o sea, menos de 4 centímetros y bajo riesgo, uno debería hacer una biopsia percutánea o una biopsia por punción. Si esta es positiva, hace la linfadenectomía. Pero el tema está acá. Uno dice, hace la linfadenectomía. La linfadenectomía tiene muchas complicaciones. Fíjense que hasta un 50% de los pacientes tienen altas complicaciones o altas tasas de complicación con la linfadenectomía, ya sea infección, necrosis de la piel, linfedema, serosmas o linfoceles. La verdad que es muy alta la tasa de complicaciones y por ende se han intentado hacer linfadenectomías modificadas o si han intentado hacer técnicas menos invasivas, que ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Estas siguientes slides que les presento fue una actualización que se hizo en ASCO GU 2023 en cuanto a lo que es cirugía y en cuanto a lo que es ganglios linfáticos en cáncer de pene. Nosotros conocemos muy bien que la penectomía, ya sea parcial o total, ofrece excelentes resultados oncológicos y que esta penectomía es lo que se viene realizando hace más de 2 décadas. Pero esta penectomía con estos márgenes mayores a 2 centímetros, que es el margen, digamos, el margen deseado, por decirlo de alguna manera, tiene mucho impacto en lo que es la función urinaria, la función sexual y el bienestar psicológico. Entonces, evaluar realmente si es necesario un margen de 2 centímetros en este tipo de pacientes con todos estos impactos que presenta. Este estudio de casi 1.200 pacientes de 5 centros internacionales que evaluó técnicas de cirugía que eran para estadios localizados en pacientes seleccionados, ya sea circuncisión, escisión local amplia, terapia con láser o glancectomía, evaluó que tienen una sobrevida libre recaída del 75% a 5 años, sumamente alta, y que la recurrencia
de estos pacientes puntualmente estaba determinada principalmente si eran PT2 o más, el tipo de tratamiento que uno elegía y los márgenes. Y cuando hablamos de margen puntualmente, nos preguntamos cuánto realmente es el margen cuánto es un buen margen. Entonces, vimos con el paso del tiempo disminuir que ese margen pasó de 2 centímetros a 1 centímetro e inclusive a 1 milímetro. Y fíjense en que este estudio encontró que con un margen mayor a 1 milímetro había muy poco riesgo de recurrencia local. Distinto es de esta curva en azul que el margen era menos de 1 milímetro. En estos pacientes había una alta tasa de recurrencia local. Y estos predictores de recurrencia después de la cirugía fueron principalmente el tamaño tumoral, la invasión linfovascular, la invasión perineal, el carcinoma in situ, el grado y los márgenes. No todo es cirugía, hay otras técnicas de tratamiento para pacientes que tienen tumores localizados, superficiales, T1, por ejemplo, altas dosis de braquiterapia, fíjense en tasa de preservación del pene entre un 93 y 100%. El problema que tenemos con estas técnicas puntualmente es que son muchos días de tratamiento, hay disconfort por parte de todos los pacientes por el uso de catéteres. La verdad que no sé si alguno de ustedes ha visto esto, pero es bastante complejo. Si no, después podemos mostrar imágenes de cómo se colocan los catéteres en el pene, es bastante complejo. Hay otras opciones también, terapia con láser, crioterapia, terapia fotodinámica, terapia atómica con 5-FU o con imiquimod, pero fíjense en que la tasa de recurrencia local en estos pacientes aproximadamente va entre un 30 a 50%. ¿Cuáles son los patrones que tenemos de recurrencia? Y el verdadero mensaje que nosotros nos deberíamos llevar a la casa viendo esto es que si el paciente va a recidivar en la región, lo va a hacer en la región pélvica o inguinal o a metástasis o con metástasis a distancia, ocurren dentro de los primeros 2 años, ¿sí? O sea, el mayor riesgo de recidiva, ya sea con metástasis a distancia, ya sea inguinal o sea pélvica, aparecen en los primeros 2 años. Y que la recurrencia local en el pene generalmente son bastante tardías. Por ende, nosotros debemos estudiar en esos primeros 2 años los controles con los pacientes, tienen que ser muy rigurosos en cuanto a un muy buen examen físico y aparte apoyarnos en estudios de imágenes para poder sobre todo evaluar el tema de los ganglios linfáticos. Pasando justamente a los ganglios linfáticos y esta actualización que se hizo en ASCO-GU, como les dije hace un ratito, la disección de los ganglios linfáticos inguinales en los pacientes que tienen alto riesgo, sin adenopatías palpables, y la detección temprana de la diseminación linfática es crucial. Como hablamos recién, la disección de estos ganglios linfáticos tiene muchas complicaciones y cada vez uno utiliza técnicas mínimamente invasivas en pacientes que son clínicamente N0. Fíjense en cuanto al tiempo, este estudio retrospectivo de 253 pacientes, todos con ganglios linfáticos positivos no metastásicos, encontró que un 35% de los pacientes hizo la disección de los ganglios en forma concomitante y un 56% diferidas, y no hubo diferencias ni en sobrevida global ni en sobrevida locorregional. Punto a aclarar, esto siempre y cuando se haga dentro de los 3 meses. O sea, ustedes operan a los pacientes, estos pacientes se operan, no le hicieron la disección de los ganglios linfáticos, tenemos hasta 3 meses para poder realizarla, no encontrando diferencias en sobrevida global y libre de recurrencia. Eso sí, cuando lo hacemos posterior a los 3 meses, esto sí hay diferencias y bastante significativas. Ahora, en los pacientes con tumores localmente avanzados y ganglios palpables, que fue lo que charlamos hace un ratito,
tenemos que hacer principalmente un manejo multidisciplinario, ¿sí? Y siempre considerar ensayos clínicos, y justamente es lo que estamos esperando, porque nosotros no sabemos puntualmente el rol o el determinante, ya lo vamos a ver cuando pasemos a tratamiento puntualmente, de la terapia neoadyuvante, porque no es exactamente lo estándar. No hay un tratamiento estándar en este tipo de pacientes, ni neoadyuvante ni adyuvante. Entonces, este estudio, el estudio IMPACT, un estudio que estamos esperando, que terminó el reclutamiento este año, que estamos esperando los resultados, nos va a responder dos preguntas sumamente importantes en cáncer de pene, en donde la primera pregunta es si realmente hay un papel para la terapia neoadyuvante, y en el caso de que sea sí, la respuesta nos va a decir qué es mejor, si hacer quimioterapia o hacer quimioradioterapia. Y la segunda pregunta que nos va a contestar es, en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de recurrencia, ¿sí? Si, por ejemplo, aquellos pacientes que sabemos que van a recidivar porque tienen márgenes positivos o ganglios linfáticos positivos, si la disección de los ganglios linfáticos pélvicos, más o menos la quimioradioterapia, mejora los resultados versus hacer quimioradioterapia sola, ¿sí? Entonces, estas dos preguntas que son sumamente importantes van a ser, vamos a poder responderlas con una veracidad de un estudio clínico cuando tengamos los resultados del estudio IMPACT. En este ASCO 2023 se concluyó que en cirugía es muy importante un margen de mayor a 1 milímetro, que parece ser suficiente, que hay que elegir una técnica adecuada en el paciente adecuado de acuerdo a factores de riesgo, que la recurrencia local sobre el pene es tardía, no en ganglios linfáticos, no en metástasis a distancia, que generalmente aparecen en los primeros 2 años, pero al ser esta recurrencia local tardía, nosotros tenemos que hacer un seguimiento del paciente a largo plazo, que la disección de los ganglios linfáticos presenta resultados iguales cuando lo hacemos concomitante a la cirugía o diferida, siempre y cuando lo realicemos dentro de los primeros 3 meses. Y como les dije recién, esperamos los resultados del estudio IMPACT para responder las preguntas sobre neoadyuvancia, adyuvancia en pacientes de alto riesgo. Ahora, en la última parte ya de la charla, ya no para terminar, pero porque queda bastante, pero ya para ir evaluando lo que más nos interesa a los oncólogos, a nosotros, cuando pensamos en tratamiento de cáncer de pene y vemos el avance que tuvo la quimio y lo queremos comparar con otro tipo de modelos tumorales, como por ejemplo mama, pulmón, próstata inclusive, encontramos estudios viejos. Fíjense, en 1985, 1992, alguna monodroga con tasa de respuesta en las monodrogas generalmente que rondan el 20%, o algún doblete con tasa de respuesta que no llegan al 30%, y algún triplete con tasas de respuesta que generalmente se encuentran cercanas al 35%. Ya entre el 2000 y el 2015 está lo que actualmente utilizamos como terapia neoadyuvante, el TPF o un TIP, estudios con monodroga, con paclitaxel o con carbopacli, con cisplatino gencitabina, drogas dirigidas como es el cetuximab, sin grandes resultados, para en los últimos años la aprobación del Pembro como un tratamiento agnóstico según el estudio Keynote 158 en aquellos pacientes progresados a una primera línea. Y en este ASCO 2024 se presentó el estudio Hércules, un estudio que hace un doblete de platino y 5-FU, más pembrolizumab, con un mantenimiento de pembrolizumab, el cual vamos a hablar un poquito más adelante, y por lo menos tenemos algo de la combinación en este tipo de pacientes. Bueno, dividiendo lo que es la quimioterapia, vamos a hablar un ratito de lo que es adyuvancia, después vamos a hablar de neoadyuvancia y después vamos a hablar de enfermedad avanzada. Como yo les dije hace un ratito, el tratamiento adyuvante en cáncer de pene no es estándar, ¿sí? Y uno lo podría considerar en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia, como por ejemplo un T alto, invasión linfovascular, invasión perineal, carcinoma in situ, grado histológico alto, márgenes positivos o ganglios linfáticos positivos, o en aquellos pacientes que
operado primero el cirujano porque no tiene un equipo, porque consideró que no era el estadio que tenía y no pudieron hacer tratamiento neoadyuvante. Pero si uno se basa en datos duros, la realidad es que no hay datos sólidos que respalden el uso de esta quimioterapia adyuvante para mejorar sobrevida global después de la resección quirúrgica. Tampoco en lo que es neoadyuvancia, pero bueno, nos centremos en adyuvancia. Este metaanálisis, un metaanálisis que de casi 1.200 pacientes, un metaanálisis colombiano, solo 7 artículos de este metaanálisis informaron sobre vida global y solo 3 sobre vida libre de progresión, encontró que hacer o comparó adyuvancia versus neoadyuvancia, no hubo resultados, pero fíjense en algo llamativo, es que también comparó la adyuvancia versus la observación y tampoco encontró diferencias entre hacer un tratamiento adyuvante versus observar a los pacientes y tratarlos ante la recaída de la enfermedad. El estudio más grande en quimioterapia adyuvante lo tenemos con este estudio retrospectivo, realmente grande, porque 84 pacientes, ganglios linfáticos positivos, encontró un beneficio de la quimioterapia con TPF, con quimioterapia adyuvante a base de platino, con un hazard ratio de 0,40. El problema de este estudio es que no pudieron confirmarlo con otros estudios posteriores, nunca encontraron este hazard ratio con quimioterapia adyuvante con TPF. Recuerden, estudio retrospectivo. Acá nos vamos a acostumbrar o van a ver que al ser una patología poco frecuente, el número de pacientes es extremadamente bajo y la mayoría son estudios retrospectivos, como le mostré recién en el avance de la quimioterapia en cáncer de pene, la verdad que es bastante, digamos, es bastante lento el avance de la quimioterapia y son muy poquitos los pacientes y todos o la mayoría de ellos estudios fase 2. En adyuvancia con doblete se evaluó el carboplatino y paclitaxel en 19 pacientes, tratamiento con buena tolerancia, pero la diferencia importante que encontraron en esto es que tenía una sobrevida libre de progresión de casi 2 años en aquellos que completaban el tratamiento versus 2 meses en aquellos que no completaban el tratamiento. La verdad que también bastante otros estudios que intentaron replicar esto no encontraron esta diferencia tampoco entre los que completaron y no completaron el tratamiento y encontraron, como les dije, una tasa de respuesta generalmente de los dobletes cercana al 30%. Terminamos adyuvancia, ahora vamos a neoadyuvancia, estadios 3 y 4, sin enfermedad metastásica a distancia. Importante esto. Acá vamos a mezclar estudios porque hay algunos estudios que sí tienen o comprometen estadios 4 y en los pacientes cuando veamos enfermedad avanzada van a ver que tenemos enfermedad con estadios localmente, tenemos pacientes con estadios localmente avanzados. Fíjense en lo que hablamos, la tabla que les mostraba hace un ratito a ustedes, esta revisión sistemática de 10 estudios, 182 pacientes. Fíjense en que tienen o objetivaron una tasa de respuesta entre un 55 y un 49%, con una tasa de respuesta patológica entre un 9 y 20%, con una mejor tolerancia de aquellos pacientes que tienen o que no contienen taxanos. Este es el cuadro que les mostré hace un ratito. Si se fijan, 10 estudios, todos retrospectivos, menos el de Pagliaro. Fíjense en que cuando uno hace la media de las tasas de respuesta, obtiene una media del 53% de tasa de respuesta y una respuesta completa patológica de solamente el 16%. Pasemos a enfermedad avanzada, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen metástasis a distancia. Recuerden que estos estudios también hay en pacientes sin enfermedad avanzada, pero bueno, son los datos que tenemos. Yo acá en enfermedad avanzada dividí lo que es tripletes, dobletes y monodroga. En lo que es tripletes, uno de los principales tripletes que se evalúa en todo esto es la terapia con docetaxel, cisplatino y 5-FU.
29 pacientes con cáncer localmente avanzado metastásico, 3 ciclos de este triplete con una tasa de respuesta de un 38,5%, pero 65,5% de eventos adversos grados 3 y 4. Este segundo estudio, también un estudio fase 2, también retrospectivo, 39 pacientes con TPF, 4 ciclos, tasa de respuesta igual, 38,5%, sobrevida libre de progresión 3 meses, global 7 meses y eventos adversos grado 3, 4, mejor un 33%. Vamos a dobletes. Cuando uno ve los dobletes, ve estos dos estudios. Estos dos estudios son dos estudios fase 2, retrospectivo. El primer estudio, la combinación de gencitabina y cisplatino. Fíjense en enfermedad estable 52%, un régimen bastante manejable en cuanto a su toxicidad. El problema de este régimen es que la tasa de respuesta fue solamente de un 8%. Segundo estudio, cisplatino y 5-FU, pacientes estadio 4 inoperables de cáncer de pene, 25 pacientes, tasa de respuesta 72% sobre libre progresión 20 semanas, global 8 meses. El tema es que tampoco se encontró esta tasa de respuesta en estudios posteriores con platino y 5-FU, pero es uno de los mejores tasas de respuesta encontradas. En enfermedad avanzada, cuando vamos con monodrogas, la tasa de respuesta de las monodrogas son básicamente en torno al 20%, ¿sí? Tanto de paclitaxel como es en este estudio de 25 pacientes a dosis estándar. También en el caso de cisplatino, en el caso de capecitabina, que son las monodrogas que más se utilizan en este escenario. No todo es quimio, también hay inmuno en todo esto. Les dije cuando les mostraba el cuadro de que nosotros en cáncer de pene tenemos aprobación agnóstica del Pembro en tumores de pene, enfermedad metastásica y resecable, progresados a primera línea, que presenten TMB alto. Este TMB con 30%, esto se dio gracias a la aprobación, no sé por qué me sale desfasado esto así el cuadrito rojo, del estudio KEYNOTE 158, como le dije recién, un estudio fase 2 que obtuvo una tasa de respuesta bastante importante, 34,3%, sobrevida libre de progresión 4,1 meses, sobrevida global 23,5 meses. Recuerden que esto es segunda línea con TMB alto. En inmunoterapia también se evalúa el nivolumab en pacientes con cáncer de pene pretratados, esto es segunda línea también, 43 pacientes con cáncer de pene pretratados. Fíjense, en segunda línea, 35% de los pacientes, tercera línea, 44% y cuarta línea, casi el 20%. En esto vamos a ver que en la mayoría de los estudios es bastante similar. Las metástasis ganglionares casi un 50%, 25-20% en pulmón, 8-10% en hígado. Son los números que generalmente se presentan en la mayoría de los estudios. Tasa de respuesta 14% con una PFS de 2,9 meses y sobrevida global de 8,5 meses. Para no aburrirlo con tantos estudios y tantos números, básicamente la mayoría de los ensayos con inmunoterapia evaluaron una tasa de respuesta entre un 14 y un 19%. Este es el estudio Pericles, que fue presentado en ASCO GU 2022, que es lo que yo les comentaba al principio de ustedes. El estudio Pericles es un estudio fase 2 de atezolizumab más menos radioterapia en pacientes con tumores avanzados, 32 pacientes, casi el 60% de los pacientes era metastásico con metástasis a distancia, un cuarto de los pacientes no tenía tratamiento, 34% de los pacientes ya habían recibido radioterapia, 22% de los pacientes ya habían recibido quimio-radioterapia previa, 6% había recibido quimio previa y el 70% de los pacientes estaba operado. O sea, pacientes, ¿qué les quiero decir con todos estos números para que no se aburran? Que eran pacientes tratados, realmente tratados. Tasa de respuesta 33%, 3 respuestas completas y 7 respuestas parciales. Y la sobrevida libre de progresión llegó a 12,5%, del 35% que era la preespecificada, por ende, este estudio fue negativo en cuanto a su endpoint primario. Y bueno, teníamos que tener algún dato un poco más lindo en cáncer de pene. Gracias a Dios, en este ASCO
2024 se presentó este estudio fase 2 de pembrolizumab más quimioterapia a base de platino, primera línea de cáncer de pene avanzado, el estudio Hércules, un estudio liderado por el grupo de la COC. Eran 18 centros brasileños, 11, perdón, centros brasileños los que participaron. Como dije recién, estudio fase 2, un solo brazo, 33 pacientes, pacientes con buen performance status, que tenían que ser metastásicos, que no tendrían que haber hecho quimioterapia previa, salvo podrían haber recibido neoadyuvancia, pero deberían haber pasado más de 12 meses de haberla realizado. Se sometieron a recibir platino a dosis de 70 miligramos metro cuadrado o carboplatino a UC5 el día 1, más 5 Fu, 1000 miligramos metro cuadrado día 1-4, seguido de pembrolizumab a dosis estándar de 200 miligramos cada 3 semanas por 6 ciclos. Todo esto con una posterior mantenimiento de pembro a lo que estamos acostumbrados cada 3 semanas, 200 miligramos hasta completar los 34 ciclos. La evaluación del tumoral se hacía por RECIST cada 6 semanas y el endpoint primario del estudio fue tasa de respuesta, endpoint secundario sobrevida global, libre de progresión, seguridad del esquema. Fíjense en que la población de los estudios, lo que yo les comentaba hace un ratito, 65% de los pacientes, digamos, la enfermedad era metastásica, 50% era en los ganglios linfáticos, fíjense en pulmón un poquito menos que en el estudio Pericles, 16,7% y 8,3% metástasis hepáticas. Cuando vemos los resultados, o sea, la tasa de respuesta, encontramos que fue de un 42,4% la tasa de respuesta confirmada por revisión central, con un 3%, o sea, una respuesta completa, y 12 respuestas parciales y 7 pacientes con enfermedad estable. Cuando uno evalúa estas tres, nos da el 42,4%. Pero fíjense en que un dato bastante importante que con el uso este del triplete o de la quimioterapia más la inmuno, encontramos una respuesta en casi el 76% de los pacientes con una duración de la respuesta de casi 6 meses y una mediana de tiempo a iniciar la respuesta de 1,4 meses. Estos datos con un seguimiento de 24 meses, que fue lo presentado ahora en ASCO 2024. Cuando vemos sobre libre progresión de este estudio, encontramos que fue de 5,4 meses, un poquito mejor que en los estudios previos, y sobre vida global, un poquito mejor que la que vemos, no mucho, pero un par de meses más, 9,6 meses. Ahora, un dato súper importante que cuando vemos los análisis de los biomarcadores exploratorios, o sea, vemos TMB y vemos el HPV, encontramos que en los pacientes TMB alto, la tasa de respuestas llegó al 75% versus un 36% en TMB bajo, y cuando vemos el HPV positivo tuvo una tasa de respuesta del 55,6% versus el 35% de los HPV negativos. Dato sumamente importante para estratificar a este tipo de pacientes. Bueno, ellos concluyen que justamente se obtuvo un 42,4% de tasa de respuesta, que esto fue mejor, como dijimos recién, en HPV positivo y en pacientes TMB alto, y este es el primer estudio que muestra eficacia del inmuno en pacientes con cáncer de pene con un muy buen perfil de seguridad, y por lo cual la quimioterapia más el pembrolizumab sería una nueva opción de tratamiento en primera línea para tumores de cáncer de pene avanzados. En cuanto a terapias dirigidas, principalmente inhibidores del EGFR, encontramos este estudio dentro de los que hay, un estudio retrospectivo de 24 pacientes que ya habían recibido terapias dirigidas, incluyendo cetuximab, erlotinib o gefitinib. No todos estos pacientes eran primera línea. Objetivo que el 67% de los pacientes recibió cetuximab combinado con otros medicamentos y con tasa de respuesta generalmente cercanas al 24% y sobrevida libre de progresión y global 11,3 y 29,6 semanas.
semanas. Para ir terminando, tema de terapias dirigidas, se llevó a cabo un estudio que prometía más de los resultados que dio. Dacomitinib, un inhibidor pan-HER oral, un estudio fase 2 con 28 pacientes con cáncer escamoso de pene localmente avanzado o metastásico, tasa de respuesta 32%, enfermedad estable 83%, sobre el libre de progresión 27% y global 55% a un año. No, no se actualizaron los datos de este estudio aún, ya fue presentado hace un par de años ya. Bueno, para resumir esta cantidad de números y esta cantidad de opciones de tratamiento, sabemos que ni la adyuvancia ni la neoadyuvancia son estándar, pero que la adyuvancia deberíamos hacerla solamente en pacientes seleccionados, que con neoadyuvancia obtenemos tasa de respuesta aproximadamente de un 53%, con una respuesta completa patológica solamente del 16%, y que en enfermedad avanzada la quimioterapia otorga aproximadamente una tasa de respuesta entre un 38 y 50%, dependiendo si usamos dobletes o tripletes, con sobrevida global de 8 meses, con inmunosolita, tasa de respuesta 35%. Recuerden el Keynote 158, que es segunda línea, con terapias dirigidas, tasa de respuesta 32%, y el último estudio de quimio más inmunoterapia, tasa de respuesta de 42%, con un poquito mejor de sobrevida global en este tipo de pacientes. Pero bueno, después veremos y discutiremos, seguramente que habrá alguna pregunta en el vivo en cuanto a si realmente es lo estándar utilizar quimio más inmuno, quién lo utilizaría y quién no y por qué, y bueno, ya lo discutiremos a esa parte. ¿Qué viene? Lo que les dije, el estudio IMPACT, que nos venía a responder estas dos preguntas importantes, de qué papel hay para la terapia neoadyuvante, las vacunas y las terapias dirigidas contra el HPV. Recuerden que el 50% de los pacientes son HPV positivos. Ustedes deben de exigirle a su patólogo que los pacientes les informen a los pacientes sobre si son HPV relacionados o no, este tipo de tumores, porque recuerden que es un factor pronóstico. Esperamos estudios de este fase 2 de cabazitaxel monodroga en segunda línea. También esperamos este estudio que todavía no comenzó el reclutamiento de carbopacli más pembro en tumores localmente avanzados, 27 pacientes. Después hay estudios también reclutando pacientes fase 2 para evaluar la seguridad y la eficacia del dostarlimab con niraparib en pacientes refractarios, o la actividad y la tolerabilidad del mantenimiento con avelumab. También tenemos estudios con Carticel en cánceres asociados, metastásicos asociados a HPV, o estudios con avelumab en cáncer de pene localmente avanzado o metastásico que no son elegibles a platino o que progresaron después de una línea de platino. Para terminar y para no aburrirlos más, y espero que haya quedado bastante claro, todo el cáncer de pene es una enfermedad poco frecuente, pero su incidencia está en aumento, y esta incidencia en aumento tiene un montón de necesidades insatisfechas. Siempre hay que trabajar en estudio, en equipo multidisciplinario para tratar de llevar a estos pacientes, sobre todo a ensayos clínicos controlados, porque al no haber estos ensayos no vamos a tener respuesta a un montón de patologías, a un montón de preguntas o incógnitas que tenemos hoy en día. Hay que tratar a los pacientes, repito, en equipos multidisciplinarios, en centros de experiencia. Estamos comprendiendo un poquito mejor desde el punto de vista molecular al cáncer de pene, lo cual es bastante prometedor para tratar de enfocar la terapéutica y obtener mejores resultados de todo esto. Y un claro ejemplo de todo esto es el estudio Hércules, que nos demuestra que hay que planificar a los estudios sobre blancos terapéuticos. Por ejemplo, en el estudio Hércules, el TMB y el HPV fueron predictores de respuesta a esta combinación de tratamientos. Bueno, espero que haya sido claro, espero que tengan un mejor panorama de lo que es el cáncer de pene, y por supuesto que estamos dispuestos junto con Tomás, que creo que va a estar en el aire, en el vivo, para contestar cualquier tipo de pregunta que tengan.
Desde ya, muchísimas gracias por su atención.